Muy buenos días, los saluda el pastor Víctor Rojas del Ministerio Internacional Beit HaKodesh vía este medio para agradecerle a Dios por este momento tan grato y enviar mis saludos siempre a nuestro hermano Jot, que está pastoreando allá en Perú, en Chosica, a mi hermano Jonás, a mi hermano Félix y también a nuestro hermano Alejandro en la Ciudad Constitución. El Señor lo bendiga y que fortalezca la vida del pastor Andrés, que es mi hermano. Que el Señor santifique este momento. Bueno, el día de hoy quiero tratar un tema que muchas veces es oscuro o quizás mal entendido en el mundo cristiano, y es acerca de lo que se llama la sana doctrina, ¿no? Pero antes de todo, vamos a leer en 1 Timoteo 1:3 al 11, donde el rabino Saulo o apóstol Pablo le escribe a Timoteo lo siguiente: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Aquí la palabra didascolía es enseñanza, que ha sido traducido doctrina. Y quiero que sepa, antes de que vayamos avanzando en la enseñanza, que la palabra doctrina en hebreo es Torah. Así como Torah es instrucción, Torah también es doctrina. Quizás a muchos les sorprenda esto. Usted puede comprar un diccionario hebreo y va a encontrar que la palabra doctrina, enseñanza, instrucción es la palabra Torah. Sí, la Torah que Moisés recibió en el Sinaí. A eso se refiere Pablo dentro de sus pensamientos. Por más que él esté escribiendo en griego, él está hablando desde el pensamiento hebreo, lo que para él es la enseñanza, la Torah. Él siempre va a tener que recurrir a la Torah para poder enseñar a las personas por qué Yeshua es el Mesías. Continúo la lectura, dice: ni presten atención a fábulas y genealogías o generaciones o descendencias, algo así. Toldot es la palabra que utiliza Pablo para genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento, o misbot, que también se traduce Torah, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la Torah, es lo que dice en el original, y también en el griego dice doctores del nomos, de la ley de Dios, de la Torah, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley, la Torah, es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto que la Torah, la ley, no fue dada para el justo, eso lo explicaremos ahora, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios y para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Y aparece ahí en el hebreo la palabra para los que se oponen a la santa Torah del Eterno, según el glorioso evangelio o las buenas noticias del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. La palabra evangelio que usa Pablo en realidad se traduce en noticias, las buenas noticias que concuerdan con la Torah. Le parecerá extraño lo que estoy diciendo, pero está escrito así, tanto en el hebreo como en el griego, indican que la Torah es inalterable y que Pablo, para dar las buenas nuevas o para predicar el evangelio, como usted le quiera llamar, se tiene que sujetar a lo que está escrito en la Torah y a sus ordenanzas, a las ordenanzas de la Torah. Como ha sido dicho ya, Torah es instrucción para la vida e implica que esta palabra le pertenece al pueblo de Dios, es la palabra de Dios. El objetivo de la Torah es instruir para la santidad o para una vida sagrada. Y como usted habrá visto, Pablo dice que la Torah no ha sido escrita para el justo, porque el justo es una persona con una vida demasiado elevada,
pero que hace lo que está escrito en la Torá. Por ejemplo, tenemos como justo a Moisés, que vivió por encima de los mandamientos porque él estaba lleno tanto de Dios, era un hombre justo. Tenemos el caso de Noé, tenemos el caso de los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, personas que vivieron, o el mismo Habacuc, tenemos a Jonás, a Job, al rey David, que a pesar de su caída se levantó, y a muchos hombres justos, que la Torá, para que se entienda bien, no los condenaba a ellos. La Torá aprobaba la conducta de ellos, porque eran personas sagradas, personas santas, que vivían en comunión con Dios, pero en obediencia a Dios. En obediencia a Dios. No es que ellos se pasaban todo el día orando y no hacían nada, sino que ellos oraban, sí, pero aplicaban los mandamientos de Dios a su vida diaria. Y tal es el caso emblemático y supremo en la persona de Yeshua, que vivió por encima de todo. Él no estaba sujeto a ninguna condenación, ni había algo de la Torá que él hubiese transgredido. De manera que cuando este rabino Pablo dice que la Torá no fue dada para el justo, sino para el transgresor, para el sodomita, para el parricida, para el matricida, para el ladrón, para el asesino, para el secuestrador, para el sodomita, homosexual, que significa sodomita, y para toda aquella persona que vive una vida licenciosa, contraria a la verdad de Dios, y lo que hace la buena noticia es reconciliar a estas personas con Dios para introducirlos a las sanas enseñanzas de la Torá. Dicho así, usted debe entender que cuando Saulo o Pablo se está refiriendo a la sana doctrina, que muchas veces la gente habla, esta iglesia tiene la sana doctrina, pero no entiende que Pablo está hablando de la Torá. Es lo que originalmente leemos y estudiamos, ¿no? Los que tenemos al alcance el idioma griego y el idioma hebreo por bendición del Eterno, que tenemos que compartirlo con nuestros hermanos, Pablo se refiere implícitamente a la Torá, y también nos dice que toda aquella persona que hable de la Torá sin entender lo que ella quiere decir o que ella quiere afirmar, pues se está convirtiendo en un falso maestro o está desviando a la gente de una verdad inalterable. No matarás es no matarás, pero en algunos casos la violación tiene que ver con esta frase no matarás. Por ejemplo, la palabra no robarás tiene que ver también con el secuestro. El secuestro, dentro del concepto hebraico, tiene que ver con robar personas. Esas personas están prácticamente condenadas por Dios. Se pueden arrepentir en Yeshua, en Jesús, todas las personas pueden arrepentirse. Pero es un grave delito secuestrar personas, es un grave delito, es como un asesinato según los preceptos de la Torá, violar a una persona. Estos correctivos son importantes para que sepamos a qué se refiere Saulo y lea todo el contexto del capítulo, porque Saulo menciona lo que condena la Torá, y acá no nos habla de la brujería ni esas cosas que también son condenables, ¿no? Porque acá dice, conociendo, vuelvo a leer esto, que la Torá, o la ley, si usted lo quiere leer en español, no fue dada para el justo, el sadik, el que practica buenas obras, la persona que es hospitalaria, la persona que ayuda a los pobres, la persona que renuncia a sí mismo por amor al prójimo. Ese es el justo, el piadoso, el que muestra compasión al caído, pero siempre para darle gloria a Dios, no para darle gloria a su ego, sino a Dios. Dice, no fue dada para el justo, sino para los transgresores. ¿Qué significa transgresor? Pisoteador, despreciador de la Torá o de la ley de Dios. ¿Quién pisotea la ley de Dios? Nos dice acá. Y desobedientes, un desobediente. No, a mí no me importa lo que diga Dios, aparte yo no creo en Dios, no me interesa, el mundo se hizo para pecar, dicen algunos. Bien, para los irreverentes, ¿vio qué es un irreverente? Va a congregarse, está hablando, está riéndose de lo que dice el predicador, y muchas series de irreverencias, hasta entra vestido de una manera para provocar a las personas, y sabiendo que son personas que están buscando a Dios. O sea, el irreverente es un provocador, provoca que otros se vuelvan irreverentes, es un grave pecado. Y profanos, para los parricidas y matricidas, o sea, los que asesinan a padre o a madre,
para los homicidas, para los fornicarios. Hay muchas formas de fornicación, según la Biblia. Fornicar no solamente es el acto sexual, sino es cometer un acto de idolatría. Para Dios, una persona que cree en Él y adora ídolos es un fornicario, es un adúltero, porque ha traicionado el pacto con Dios y se ha ido tras los deseos de su propio corazón. Y para los sodomitas, que es la homosexualidad, y también ahí entra la rapiña, el robo, etc. Para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, los que se juran en vano y se creen y se hacen pasar por inocentes, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, que en el hebreo dice Torah, y en el griego está la palabra didascolía, que tiene que ver con la Torah. Didascolía, enseñanza, tiene que ver con la Torah. Entonces esto nos hace ver que la Torah, que es eterna, no pasa. La Torah está presente y domina el pensamiento de los escritos de Pablo. Y cuando Pablo se refiere a la ley rabínica, es lo que él está enfrentando, la interpretación de ciertos rabinos de su época contra lo que Yeshua ha interpretado. De ninguna manera Saulo, siendo rabino, se puede ir contra la Torá, porque entonces él directamente ya sería un falso maestro. Y en la iglesia todos tienen a Pablo en alta estima, pero le hacen decir a Saulo o a Pablo lo que él no quiso decir, y ese se convierte en un problema, porque la iglesia ya en su mayoría, mayormente es más pablista que cristocéntrica o de Jesús, ¿no? Ese es un comentario suelto, obviamente, que no tiene que hacerle daño a nadie, pero si usted sigue a Yeshua, a Jesús, usted tiene que hablar más de él. Lo que hace Jesús, lo que hace Pablo, perdón, es interpretar la Torá en relación a la persona de Jesús. Eso lo va a hacer cualquier maestro hebreo que crea en Yeshua como Mesías. El maestro hebreo se va a guiar siempre por la Torá, sea quien sea, se va a guiar por la Torá, porque el centro de su vida cultural, social, ancestral, es la Torá. Lo mismo que para Saulo. Cuando Saulo se presenta ante el Sanedrín para ser juzgado, él dice: soy hijo de fariseos, ¿no? Soy fariseo, hijo de fariseos, y a causa de la resurrección de los muertos, se me está juzgando. Ahora, los fariseos reaccionaron porque ellos creían en la resurrección de los muertos, y obviamente en Israel se cree en la resurrección de los muertos, y no es que Pablo se quiso pasar de vivo, y como él era sabio, tenía el espíritu, los confundió. No. Él está diciendo una verdad. Él no está actuando con doble personalidad ni beneficio personal. Él está actuando como cualquier hebreo. Yo creo en la resurrección de los muertos. Y bueno, él cree en la resurrección de los muertos. Pero los saduceos, que estaban asimilados al mundo griego, no creían en la resurrección de los muertos. Entiéndase por qué había esa discusión. Mientras que los fariseos, que no estaban asimilados al mundo griego, mantenían la parte tradicional del pensamiento hebreo de la antigüedad. No era una doctrina de ellos. Era una creencia ancestral y también profética, porque los profetas son los que van a hablar de la resurrección de los muertos y la recompensa de los justos. Entonces los fariseos se ajustaron a eso, mientras que los saduceos, que habían asimilado la cultura griega, no creían en la resurrección. Ahora, cuando Saulo dice que él cree en la resurrección de los muertos, está afirmando lo que dice la Torá. Entonces, para los fariseos que estaban ahí en ese momento, entienden que este hombre está actuando de acuerdo a la Torá, aunque no estén de acuerdo con él. De hecho, esta explicación, que se entienda bien, decir resurrección para el mundo hebreo es aprobar la Torá. Es aprobar la Torá y sujetarse a los mandamientos, a las mismot de Dios, del Eterno, de Hashem, del Shaddai, del Elohim. Entonces, él no está hablando una nueva doctrina, ni para Pablo la palabra evangelio significa una nueva doctrina, una nueva religión. No, el evangelio de Pablo tiene que ver con la Torá, porque la Torá es la que anuncia al Mesías. Y esto es lo que crea el problema. Cuando la persona habla del evangelio, piensa que el evangelio es una religión distinta a la Torá, y no es así. Usted lea bien el capítulo que acabamos de citar en 1 Timoteo 3 al 11 y se da cuenta que no está divorciada la palabra. La palabra evangelio significa buenas noticias. Quiere decir que las buenas noticias que la Torá nos hablaba en la antigüedad acerca del Mesías,
ya se cumplieron en Yeshua y estamos anunciando esta buena noticia que el Mesías ya vino según la Torah. Entonces, aquí Dios me ha permitido escribir algunas cosas que dije, no se puede ser doctor o doctor en la Torah si no se entiende lo que uno mismo está hablando. ¿Qué pasa si el predicador no entiende lo que afirma y simplemente sostiene la doctrina que él quiere o él cree? Como consecuencia desviará a su congregación y la perderá en el sentido de que ellos tampoco van a entender lo que están escuchando. Y los hará divagar sobre cosas que ellos no conocen ni él mismo conoce. Por eso, estimados hermanos que escuchan, amigos de nuestro ministerio, el enseñar la Torah es una virtud. No todos somos maestros de la Torah. Y usted quiere aprender bien la Torah, tiene que tener un maestro que realmente conozca la Torah. No puede juzgar la Torah, porque Santiago cuando dice que aquellos que se hacen maestros de la ley, de la Torah, sin entender también lo que están diciendo, o son mal hablados, serán condenados. La Torah es sagrada, es del cielo, y tiene que tener una aplicación diaria. La Torah debe ser usada con propósitos divinos en relación a la humanidad, a la salvación de la humanidad. La Torah nunca perdió vigencia, como lo hemos dicho en otra enseñanza. Y en este caso, el punto central y objetivo de esta enseñanza es que usted sepa que la palabra doctrina en el idioma hebreo, en el idioma que Dios le entregó las escrituras a Moisés, es Torah. Quizás a muchos le sorprenda, a muchos no le agrade, pero es eso, es eso. Y cuando Yeshua, vuelvo a repetir como en otras enseñanzas que he dado, menciona la palabra misbot, se refiere a Torah. Y cuando Yeshua dice que sepan si mi doctrina viene de Dios o no, refiere a la Torah. Lo que le está diciendo ahí en el hebreo es, si la interpretación que yo estoy dando a la Torah es de Dios o no, ustedes juzguenla. Entonces él no está divorciándose de la Torah, ni está implementando una nueva forma religiosa de vida. Él está enseñando a plenitud lo que Dios quiso decirle a Moisés en el Sinaí. Así que la Torah debe ser usada con propósitos divinos o según la voluntad de Dios para que el hombre pueda vivir de corazón para Dios. La Torah no fue dada para el justo, y eso ya lo hemos dicho hace un rato. Un justo es una persona sagrada, santa. ¿Qué lo puede condenar? Tenemos el caso de Abraham, de Isaac, de Jacob, como ya hemos citado. Personas que vivieron por encima de toda la miseria humana. Personas que no se apegaron a lo material. Escucha, cuando una persona habla de Dios y está buscando sustento material para hacerse rico, esa persona está fuera de la Torah. Porque es un apóstata. Es una persona que ha prostituido las escrituras. Por ejemplo, una vez escuché de un predicador que decía que Dios le había hablado por la noche de que las familias tenían que entregarle dinero a él. Si la familia era muy rica, tenían que dar $100, el padre, $100 la madre, y si tenían hijos, de acuerdo, si los hijos trabajaban, también tenían que dar la cantidad. Ahora, el asunto es que en esa congregación había más de 5.000 personas, y esta gente le dio a este falso maestro de las escrituras, le dio el dinero, lo hicieron más rico de lo que ya era. Y mucha gente utiliza la palabra de Dios para eso, ¿no? O sea, con el cuento de que viven en la gracia y que son hijos del rey y que se le tiene que dar lo mejor, le digo que lo mejor es para Dios. Y que una persona tiene que aprender, un servidor de Dios debe aprender a tener una vida austera, que no ofenda la mente de los pobres y de los necesitados. Si una persona ofende con su conducta desviada la mente de los pobres, de los necesitados, de los que de verdad quieren buscar a Dios, va a sufrir una fuerte condenación de parte del Eterno Hashem Elohim, bendito sea su nombre, y de Yeshua, que ha sido puesto como juez de vivos y muertos, como lo atestigua nuestro amado Rabino Saulo, apóstol Pablo, en 2 Timoteo capítulo 4. ¿Cómo es posible que una persona junte el diezmo para comprarse aviones privados o casas con piletas o piscinas, grandes residencias y mansiones? Han buscado el cielo en la tierra. Y Yeshua fue claro cuando dijo, no os hagáis
tesoro en la tierra, donde el ladrón y la polilla y el orín corrompen, sino aseo tesoros en los cielos. Estas personas lamentablemente han tergiversado las enseñanzas de la Torá y del Evangelio y han hecho un festín de la palabra de Dios y se han enriquecido. Aún personas que le cantan a Dios, no hay ningún problema, pero se han hecho ricos con un don y eso es un problema. Ahora, la persona puede decir, no, pero nosotros tenemos que comer, tenemos esposa, tenemos hijos, está bien, pero todo dentro de una medida de cordura. Una medida de cordura indica que esa persona está buscando la voluntad de Dios, es cuerdo, ¿no? No se enriquece, pero sí vive dignamente. Una cosa es vivir dignamente y otra cosa es pues hacerse multimillonario con los diezmos. Es un grave pecado, porque si usted estudia sobre los diezmos, que pronto ya estamos preparando material para hablar sobre los diezmos, entenderá de qué se trata esto y se dará cuenta que lamentablemente muchas personas que parecían que eran buenos predicadores terminaron siendo apóstatas, y de los diezmos le dan herencias a sus hijos, le compran casas a sus hijos, le compran autos de alta gama a sus hijos, y mientras muchos en su congregación no tienen ni para comer, ni para vestir, ni para vivir. Todo eso, hermanos, trae el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque queriendo ser maestros de la Torá, no entienden ni lo que afirman y pierden a otros. Y dentro de esas congregaciones ya hay personas codiciosas que quieren ser pastores para ser multimillonarios, o supuestos apóstoles para ser multimillonarios. Y todas esas cosas pervertidas que han aparecido en los últimos años, que degeneran la verdad de Dios, y por esa causa aparecen más personas incrédulas, son lo que realmente está trayendo problemas. Consecuentemente con eso, han aparecido supuestos pastores defensores de la fe, que atacan a estas personas con nombre y apellido, que tampoco ellos tienen ética. Usted puede atacar con nombre y apellido, van a la puerta de las iglesias a golpear, a patear, a decirle a las personas falsos profetas. Ellos también están errados, porque un hombre santo no hace esas cosas. Ellos se creen profetas modernos y no lo son. Lamentablemente es la realidad. Un verdadero pastor de Dios se limitará a orar y a enseñarle a su congregación de que no haga lo que esa gente está haciendo. Tanto los que prostituyen el evangelio para hacerse ricos, como aquellos que pretenden ser defensores de la fe y terminan siendo igual que los otros. Que es lamentablemente, he podido observar que personas que acusan a los que se llaman apóstatas terminan recibiendo dinero o teniendo pensamientos sexuales ilícitos hacia personas que lamentablemente terminan perdiéndose. Y estas mismas personas que acusan reciben dinero, escriben libros para recibir más dinero, y al final es casi lo mismo, porque escribo libros para demostrar que el otro está errado y yo también me hago rico. Esas cosas no se hacen porque ya se convirtió en una batalla campal, y cuando vemos en internet cómo se atacan unos a otros, eso tampoco es bueno, porque desvían la mente de las personas que de corazón quieren buscar a Dios. Usted quiere que el mundo cambie, busca a Dios, aún en su privacidad, y dedíquese a predicar la palabra de Dios a personas que la necesitan, y no salga con el chisme ese de que, ¿viste cómo dice el predicador? Le sacó en su cara al otro. Sí, ese es un buen predicador porque en su propia cara se lo dijo. Pero yo no pondría la mano al fuego por nadie, porque tanto el que usted supone que es un buen predicador como el otro, usted no los conoce, no vivió con ellos. Es un problema muy profundo, es muy profundo, y que ha hecho entrar en crisis a muchos. ¿Por qué? Porque se está mal usando la Torá, se está mal usando el Evangelio, si así usted quiere decirlo. Se está manoseando mucho, en la iglesia se ha manoseado mucho la palabra sana doctrina, pero la sana doctrina es la Torá. Entonces usted tiene que saber que no puede ser ladrón, no puede ser homosexual, no puede ser prostituta, no puede ser borracho, no puede ser idólatra, no puede invocar a los muertos. Eso lo prohíbe la Torá, y a eso se refiere Saulo. Tampoco se puede traficar con las almas usando la palabra de Dios, porque el mismo Pablo le va a decir a Timoteo que al final de los tiempos aparecerán mercaderes de la fe que harán ganancia, negocio con las almas. Eso pasa en nuestro día, sí. Aparecerán falsos maestros, pasa en nuestro día, sí. Aparecerán falsos profetas, sucede en nuestro día, sí. Lamentablemente
frente a nuestros ojos suceden esas cosas. Que Dios nos libre, que Dios tenga misericordia de nosotros, porque la Biblia dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y últimamente muchos pastores se han convertido prácticamente en coaching, personas que dan palabras de aliento, pero no del evangelio, ¿no? Son personas motivadoras, ¿no? Muchos mensajes hoy día son motivacionales, ¿no? Son motivadores, no son predicadores. Pero esos motivadores tienen éxito, porque tranquilizan la conciencia por unos días, 2 días, 3 días, una semana. Entonces la conversión es ficticia. Y la persona comienza a pasearse de una iglesia a otra iglesia, de un lugar a otro lugar, hasta encontrar la verdad. Pero la verdad es el Mesías, Yeshua. Jesús es la verdad y Él viene pronto. Entonces, lamentablemente es lo que está pasando y es lo que dice aquí Saulo, que lo voy a volver a leer. Y dice así: de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la Torah. Y muchos de ellos tienen doctorado en prosperidad, doctorado en demoniología, doctorado de apóstol. Y a Pablo nunca le entregaron un doctorado, ni a Pedro, ni nada. Ellos eran simplemente servidores del Señor, queriendo ser doctores de la Torah, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Sale y dice: yo te voy a enseñar cómo vas a ser rico. Hermano, usted no le puede enseñar a nadie a ser rico. Dios es el que da, Dios es el que bendice y Dios es el que fortalece. Si Dios quiere que pasemos pruebas, la vamos a tener que pasar. Porque todos los siervos de Dios, a través de la historia, sintetizado en Hebreos 11, pasaron por pruebas muy difíciles, hasta fueron probados con la muerte. Entonces no venga a decirle a la gente: yo te voy a enseñar a ser rico, porque eso no es así. Dios sabe cómo va a tratar a cada persona. Dios sabe qué debilidad tenemos. Dios sabe cuáles son las cosas que nos pueden contaminar muy rápido. Entonces tenemos que pasar por pruebas para purificarnos, para santificarnos delante del Señor. Antes de enseñarle a una persona a ser rico para que te siga dando plata, enséñale a ser santo para que tu congregación sea más santa. No promueva el espíritu de codicia ni de falsas profecías en la congregación. Dios habla, pero no saca provecho del ser humano. Dios no te va a decir: hermano, dale más plata a mi siervo para que te siga dando revelación, porque si no le das plata, la revelación se acaba. ¿Cómo se va a acabar la revelación? Dios no acaba su revelación. Dios es Dios y Dios va a seguir exigiéndole al ser humano como le ha exigido todo el tiempo. Así que, ojo con eso. Así que el hombre justo era una persona sujeta a la Torah, una persona con esperanza en la venida del Mesías. Esto es lo que implica el justo. Yeshua mismo era un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre amante de Dios, que hacía actos de bondad, como un hombre justo. Le multiplicó los panes, multiplicó los peces, sanó a los enfermos. Esa es la vida de un hombre justo. Se consagró y se entregó en aras de la salvación y liberación de su pueblo en el ámbito espiritual, porque cuando Él venga por segunda vez, Él va a liberar a su pueblo en el ámbito físico, como muchos predicadores enseñan que los judíos esperaban un Mesías guerrero, y Jesús vino de otra manera, claro, pero hay que leer lo que dice las Escrituras, ¿no? En Daniel habla que vendrá en las nubes, pero las nubes significa justo. Ben Nafle, el hijo de las nubes, el hombre que cae sobre la tierra, pero las nubes en el hebreo significa los justos. Por eso en Zacarías dice: y vendrá el Señor con todos sus santos. Entonces, ¿el Mesías es guerrero? Sí, es guerrero. Y en Zacarías nos dice que cuando Israel esté siendo atacada, las mujeres sean violadas, entonces ahí aparecerá el Mesías para luchar contra los prevaricadores, contra los que odian al pueblo de Dios, y Él se presentará como príncipe guerrero y destruirá y aplastará a todos los que se levantaron contra el pueblo de Israel, y también aplastará al Satán, al enemigo de nuestra alma, del alma de todos los seres humanos. Entonces será una guerra, podríamos decir, cósmica, ¿no? Esto es lo que enseña las Escrituras.
y lo que los rabinos de esa época, los sacerdotes de esa época esperaban, un Mesías guerrero, no es un error, no es un error. En la segunda venida usted lo verá, vendrá así como ellos pensaban y sucederá lo que tenía que suceder. Ahora estamos en un tiempo, un periodo de gracia, de misericordia, para que todos los seres humanos se acerquen a Dios. En Romanos 7, del 7 al 25, el rabino Saulo, Romanos 7, del 7 al 25, el rabino Saulo nos enseña que la Torah es espiritual, más el hombre que vive en sus propios pensamientos es carnal y vendido al pecado. Entonces ahí nos muestra Saulo que la Torah es espiritual. ¿Por qué dice que es espiritual? Lo explica la misma Torah. Dios le dice a Moisés, sube al monte para mostrarte las instrucciones que le vas a dar a mi pueblo. Entonces vino del cielo, no vino de Moisés, vino del cielo para que Israel supiera que está recibiendo mandatos del cielo, que ahora es una ciudadanía tanto terrenal, pero en condición espiritual. Porque la tierra tiene que ser santificada. Y los mandamientos, la ley de Dios, santifica al hombre y santifica la creación. De manera que cuando una persona acepta a Yeshua como Mesías, no solo se santifica a sí mismo, sino que santifica la creación. Y para estos efectos tiene que conocer las ordenanzas de Dios. Al no conocerlas, va a haber problemas en su propia vida. En Santiago 4, del 11 al 12, Santiago está, o Jacob, su verdadero nombre es Jacob, Chiacot en hebreo, no es Santiago. Santiago es una mala traducción, lamentablemente, bueno, pero es Santiago 4, del 11 al 12. Santiago nos está haciendo referencia a la Torah, que al que juzga a su hermano, está juzgando a la Torah. Y lo mismo va a encontrar en 1 Juan 3, del 1 al 24. 1 Juan 3, del 1 al 24, donde nos hace ver que el mandamiento es bueno. Y si usted juzga a su hermano, usted está juzgando a la Torah. O sea, en este caso su hermano es un creyente. Si usted juzga a un creyente así, no, porque ese es un mal creyente, igual usted, por más mal creyente que sea, usted está juzgando a la Torah, porque no le está enseñando a vivir en santidad, se dedica a criticarlo. Y ese es otro de los problemas que encontramos en la mayoría de las iglesias. Las iglesias, lamentablemente, no todas, pero se dedican a la crítica, a criticar a otra iglesia, a criticar a otro pastor, a criticar a otro hermano, y está transgrediendo la Torah. No se da cuenta que cada crítica que hace es una transgresión contra la Torah, contra la ley de Dios, contra su fe y contra su propia gracia. Eso es lo más triste que podemos encontrar el día de hoy. Yo lo he visto, lo he vivido, lo he experimentado, he conocido personas que critican muy fuertemente a pastores, a líderes y a hermanos de otra congregación que a ellos no les gusta. En 2 de Pedro, en los capítulos 2 y 3, Pedro nos habla, quiero leerlo, 2 de Pedro, capítulo 2 y 3, lo voy a leer para que tengamos una visión más amplia de esta cosa. En 2 de Pedro, él nos dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, a Yeshua, al Mesías, que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pero ¿a qué se refiere él con falsos profetas? ¿Se refiere a falsos presagios? ¿Se refiere a que lo que ellos dicen no se cumple? Escuche, las palabras de un falso profeta también se pueden cumplir, porque su corazón tiene intenciones. Tenemos el caso de Balaam. Balaam decía cosas que se cumplían y Dios le dijo, tú no maldecirás a Israel, para que se entienda bien este asunto, ¿no? Entonces acá, cuando Pedro habla de falsos profetas y falsos maestros, se refiere a personas que desvían a otros de la Torah y usan la Torah para hablar herejías, para sacar a la persona de la verdad. ¿Entienden? En los 80, yo lo escuchaba, en los 90, iban predicadores a Perú que decían, si tú diezmas vas a ser rico. Y yo hasta el día de hoy conozco gente que diezmó que nunca se hizo rico, pero el diezmo no te tiene que hacer rico obligatoriamente, ¿no? Si tú das para mí, que yo soy tierra buena, tú vas a prosperar. Claro, él prosperaba, pero yo no prosperaba. A eso le llama herejías encubiertas. Herejías encubiertas. El creyente tiene que diezmar, tiene que ofrendar, sí. Es su deber. Pero no le puede decir vas a ser rico si me das a mí porque yo soy buena tierra.
No le des a ese pastor porque su iglesia es chica y no crece porque no es buena tierra. Usted no puede decir eso. Si esa congregación es pequeña, pues Dios sabrá por qué. Y si la otra es grande, también Dios sabrá por qué. Pero decir eso, no, porque ellos no crecen porque no son buena tierra. ¿Quién le dijo a usted eso? ¿Quién le enseñó esa falacia? ¿De dónde sacó esa idea? ¿Y quién ha dicho que porque yo tengo 5, 6 o 10 no soy buena tierra? Si Dios está probando mi fidelidad con lo poco que tengo. Por lo mismo Jesús dijo, si en lo poco eres fiel, en lo mucho también lo serás. Entonces se enseñaban cosas fuera del lugar. Y este es el tema que ha dañado a mucha gente. Hay mucha gente que le decía así, me pedían el diezmo y nunca me hice rico, hasta me dijeron que venda mi negocio. Y todas esas cosas, todas esas argucias que tenían esta gente, de desposeer a otros para ellos ser beneficiarios de una riqueza material. Entonces, él se refiere, Saulo, a esta gente, o Pedro, perdón, a esta gente, que utiliza sus supuestas profecías y sus supuestas revelaciones para sacar dinero y empobrecer a otros. Y después ellos mismos dicen, no, porque ese hermano es rebelde, por eso nunca prosperaba. No, no es rebelde, te está reclamando una verdad, hermano, afróntala. Todos tenemos que afrontar, porque somos jueces nuestras palabras son jueces de nosotros, muchas veces. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Tienen seguidores? Tienen muchos seguidores. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿La verdad es blasfemada? Sí. Lo más terrible que he escuchado en estos últimos días es de pastores que oran para que Jesús no venga porque ellos tienen que hacer reino. ¿Y quién te ha dicho a ti que vos le tenés que dar órdenes al Mesías? Si él mismo dijo, vendré en el día que nadie espera, ni a la hora que nadie me aguarda. Vendré como ladrón en la noche. O sea, acá estas oraciones no son ciertas. Le estoy diciendo a Jesús que no venga hasta que yo haga reino. Tú no haces ningún reino, hermano, porque el reino lo hace Dios. El reino le pertenece a Dios. El reino es de Dios. El reino es de Dios, no es de ningún ser humano. Y así va relatando Pedro todas las falsedades y todo el juicio que vendrá sobre los falsos. Y en el capítulo 3 dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, los profetas santos de la Torá. Aquí Pedro está haciendo referencia a la Torá, y dice así, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, confirmando que lo que los apóstoles están hablando tiene que ver con la Torá que promulgaban los profetas. Dicho así, vamos a entender que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pablo usa la palabra griega nomos para referirse a la Torá y didáscolo, que es enseñanza. Así que tenemos que Santiago también está utilizando la palabra nomos, que es Torá, en Santiago 4, 11, 12, donde aparece 4 veces la palabra nomos, Torá. Nomosetes es el legislador o el dador de la ley, refiriéndose a Moshe, ¿no? Que Dios le entregó la Torá, y la palabra infierno, al cual están destinados los que hacen perversión o mal uso de la Torá, en griego es Tartaro. Las personas que hacen mal uso de la Torá irán al Tartaro. Y en Romanos 8, 3, 4, quiero leerlo, es una traducción directamente del griego, para que usted entienda por qué la Torá tiene vigencia y por qué la palabra doctrina o sana doctrina que usted menciona significa Torá, que en realidad se traduciría las santas palabras de la Torá. Si a usted le enseñaron que está en la gracia y no en la gracia y la ley están unidas. O sea, el que recibe gracia es el pecador, el que no tenía ley. Y eso es lo que dice Pablo en Efesios 2:11, que para terminar lo voy a leer después. Dice así en Romanos 8, de 3 al 4, traducido directamente del griego al hebreo, dice, porque lo imposible de la ley, nomos, Torá, en lo que era débil mediante la carne, Dios dio a sí mismo a su Hijo, enviándolo en semejanza de carne y pecado, y por él, que ha sido puesto como ofrenda, escuche, ¿no? Condenó el pecado en su carne,
para que las ordenanzas de la ley, del nomo de la Torah, para que las ordenanzas de la ley, no dice la justicia de la ley, como está traducido en español, no dice, para que las ordenanzas de la ley, nomos, se cumplieran en nosotros, no según la carne, no para los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Y acá se me olvidó poner algo porque dice, acá lo que dice en realidad es que las ordenanzas de la ley, de la Torah, fueron introducidas en nuestro corazón para que no andásemos en la carne, sino según el Espíritu. O sea, la palabra justicia no aparece en el original, aparece la palabra tanto en el griego como en el hebreo, para que las ordenanzas de la Torah se cumpliesen en nosotros. Entonces quiere decir que lo que hizo Yeshua fue introducir la ley de Dios en el corazón del individuo que se arrepiente para que viva según los mandatos del eterno nuestro Dios. Y a esto hace referencia Pablo, que yo creo que ya lo leí en otro estudio que el Señor me ha permitido hacer. Bendito sea su nombre, que nos permite el Señor hacer esas cosas, estos estudios, para la gloria de su nombre. Dice, por tanto, acordado de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mesías, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Entonces Pablo está diciendo que Israel es el pueblo santo. Es santo, por más que usted diga no, porque ellos crucificaron al Mesías, es santo. Eso es como lo está presentando Pablo. Y dice así, y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Dónde están los pactos de la promesa? En la Torah. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. La palabra esperanza en hebreo significa resurrección. Resurrección. O sea, ustedes no tenían resurrección. Ahora han sido hechos cercanos por el Mesías para que conozcan la Torah y sean partícipes de la resurrección. Por eso dice en el verso 13, pero ahora en el Mesías, en Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del sacrificio del Mesías. Dicho de esta manera, concluyo que la sana doctrina es la Torá. Sin Torá, ninguna iglesia se va a sostener firmemente. ¿Por qué? Usted dirá por qué. Vea usted mismo cuántos discuten, cuántos sospechan. Ten cuidado porque parece que ese hermano enseña mal. Ten cuidado por... Sí, hay un espíritu de sospecha en todas las iglesias y quizás no en todas, porque hay muchas iglesias que son muy santas, muy sagradas, pero ese espíritu de sospecha está gobernando. No, porque nosotros tenemos la sana doctrina. ¿Qué doctrina tendrá ese? ¿Ah? Pero si no conoce la Torá, siempre va a hablar así. Quizás con inocencia, quizás por desconocimiento, pero va a hablar así. Yo he sido testigo de muchas conversaciones, aun cuando estaba estudiando en un internado, se escuchaba esas cosas. Se escuchaba, se sospecha, y etcétera, etcétera. Que Dios nos libre, y el propósito de esa enseñanza es que sepa que mientras más usted conozca la Torá, la guarde y la viva en el Mesías, va a encontrar una verdadera libertad, porque en las fiestas hebreas, en las fiestas que Dios le dio a Israel, y aún en el Shabbat hay libertad. Para los que no saben, concluyo con esto. Dicen, no, ¿qué es eso del Shabbat? Hermano, tenga mucho cuidado cuando habla esa palabra, porque dentro de la palabra Shabbat está encerrado en misterio el nombre de Dios. Vuelvo a repetir, en la palabra Shabbat está guardado en misterio, oculto, el nombre de Dios. Por eso dice en Génesis que Dios reposó el séptimo día y lo santificó. Cuando dice lo santificó, quiere decir que Él guardó su nombre en ese día. Por eso mucho cuidado. Yo he escuchado a mucha gente diciendo, ¿qué es eso del Shabbat? Tontería. Con mucho respeto, porque si usted no sabe, ahora lo sabe. La palabra Shabbat encierra el nombre de Dios, así como también la palabra Shaddai encierra el nombre de Dios, así como la palabra Adonai encierra en oculto el nombre de Dios, así como la palabra Hashem o Hashem encierra el nombre de Dios. No opine del nombre Shabbat si no sabe. Tenga mucho cuidado porque Dios es celoso de su nombre. Oremos y que esta enseñanza nos edifique y nos lleve a conocer más del Señor. Esta enseñanza es un aporte más para todos aquellos que quieren tener conocimiento de por qué los movimientos mesiánicos o por qué los judíos hablan tanto de la Torá y la Torá. ¿Qué es eso de la Torá?
Bueno, espero que esta enseñanza haya sido un aporte para usted. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos permites compartir acerca de tus designios, de tu verdad, para que mis hermanos, todos los que creen en Yeshua, en Jesucristo como Mesías Salvador, puedan tener un aporte más de las cosas que tú quieres que conozcamos, y ayúdanos a bien usar las escrituras, ayúdanos a bien usar tu nombre y a inventar supuestas revelaciones que desvían a otros. Y que recordemos que por la sangre de Yeshua, del Mesías, somos liberados del pecado, y que pronto Él vendrá, y que los justos participarán de la resurrección por las obras de justicia que practicaron delante de ti. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Y que el Eterno los tenga todos en su gloria. Sonría, que el Señor lo ama, y usted es importante para el Señor en todo tiempo. Amén.